A este proceso de regular, ¿no?, cuántas unidades de datos protocolares se ponen a disposición para la transmisión es lo que se conoce como control de flujo. ¿Sí? Cuando esta unidad de datos protocolar tiene que transmitirse a través de la red, ¿a qué velocidad lo va a hacer? A 1 gigabit por segundo. Cuando a esta unidad de datos protocolar le toca transmitirse a través de la red, ¿a qué velocidad lo va a hacer? A 1 gigabit por segundo. Por eso les digo que control de flujo no es lo mismo que control de velocidad, ¿no? No desde la perspectiva como contemplamos eso, ¿no? Lógicamente, el rendimiento promedio, que puede expresarse también en términos de bits por segundo, va a verse afectado, ¿no? Porque aquí, en este caso, hemos transmitido 4 segmentos o 4 unidades de datos protocolares y aquí hemos transmitido solo 2, ¿no? Entonces, en bits por segundo, en el segundo caso, vamos a tener una tasa de bits por segundo que es igual a la mitad de la que generamos en el primer caso, ¿sí? Pero esto ya es una medida del rendimiento, más no de la velocidad de transmisión, ¿no? No sé si esto está claro, ¿sí? A ver, me dan un check si está claro, por favor. A ver, regálenme un check aquí en participantes, ahí, ok, sí. Si hay alguna duda, por favor, hágame saber. La siguiente semana tenemos práctica calificada y viene hasta este punto, así que en la parte teórica viene hasta este punto. Y necesito que todo esto esté claro. A ver, Alejandro, Andy, Cristian, Eduardo, Elías, ¿no está claro? Gustavo, ¿está claro? Julio César, Escalón, ¿está claro? Leonardo Marcelo, Lady Rodríguez, Nancy Vega, ¿está claro? ¿Sí? Si no nos responden, vamos a irlos poniendo en la sala de espera. Así que por favor, si no veo los cheques que les estoy pidiendo, van a ir saliendo a la sala de espera. Gracias. ¿Ok? Bien, y si alguno no está dando el check porque algo no está claro, por favor, planteen la pregunta, ¿eh? Profe, yo sí tengo Ok, dudas. sí, ¿Podría, dígame. podría explicar de nuevo el grafiquito que hizo? Lo que pasa es que yo lo escuché entrecortado. Ya. Le comentaba lo siguiente. Hablábamos del concepto control de flujo, ¿sí? Entonces, control de flujo, ¿cómo debe ser entendido? Debe ser entendido como una acción que permite regular el envío de estas unidades de datos protocolares. ¿Qué significa esto? De repente nos toca irnos un poquito más atrás. ¿Cómo es que se genera esto, no? Si hay algo que se desea comunicar, por ejemplo, supongamos que sea esto, lo que se desea comunicar, ¿no? Que puede ser un archivo, por ejemplo, ¿no? Un archivo grande que se ha generado, ¿sí? Para que este archivo pueda transmitirse a través de la red, habíamos indicado que se produce primero un proceso aquí de segmentación, ¿cierto? Que era un proceso de discretización de esa data. El mensaje que se desea comunicar no se envía de inicio a fin como un todo, ¿no? Sí, este es el mensaje, ¿no? El mensaje como un todo. Sí, pero este mensaje como un todo
va a ser dividido inicialmente aquí, inicialmente a este proceso de división se le conoce como la segmentación. Estamos recordando segmentación, ¿no? Bien, entonces aquí es donde empiezan a aparecer ya las unidades de datos protocolares, ¿no? Viene a ser esto, producto de la segmentación, viene a ser una unidad de datos protocolar, una PDU, ¿no? O denominado unidad de datos protocolar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, los datos van a viajar en esta forma, van a ir transformándose mediante el proceso de encapsulamiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del control de flujo, estamos hablando de regular de todos estos segmentos que tengo para transmitir, ¿no? ¿Cómo es que lo voy a transmitir? ¿No? En una ventana de tiempo se va a colocar una cierta cantidad de unidades de datos protocolares, ¿no? Que, digamos, van a estar preparados para ser transmitidos a través de la red, ¿no? Entonces, cuando una estación está muy sobrecargada, normalmente va a dar la indicación al otro lado que no puede recibirlo tantas unidades de datos protocolares como le ha estado enviando. Entonces le va a decir, te puedo recibir, entre comillas, hasta 2 unidades de datos protocolares, ¿no? Entonces, esta estación va a transmitir en determinados intervalos de tiempo 2 unidades de datos protocolares, ¿no? Pero cuando se transmite cada una de estas unidades protocolares a través de la red, ¿no? Entonces ahí hablamos acerca de la velocidad de transmisión, ¿no? Nuestras tarjetas de red de nuestras computadoras, ¿no? Los puertos de nuestro router tienen una velocidad. Supongamos que sea gigabit Ethernet la velocidad, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando se transmite esta unidad de datos protocolar ya a nivel de la capa física, se va a transmitir a 1 gigabit. Cuando se transmite esta otra, también se va a transmitir a 1 gigabit. O sea, en ambos escenarios que tenemos, en el que se ha establecido, el envío de 4 unidades de datos protocolares en el tiempo t o 2 unidades de datos protocolares en el tiempo t, en ambos casos, cuando toca transmitir cada una de estas unidades protocolares a través de la red, lo va a hacer a la misma velocidad. Entonces, control de flujo no es regular la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión ya está definido, ¿no? Ya está definido. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es regular la cantidad de unidades de datos protocolares que puede transmitir. ¿Sí? No sé si se aclara la duda. Sí, profesor, está ¿Sí? súper claro. Ok, Gracias. listo. Bien. Luego tenemos otra función más que puede requerirse en un momento dado, conocido como la secuenciación. Dice, etiqueta de forma exclusiva cada segmento de datos transmitido. ¿Qué es lo que sucede? Y esto pasa justo aquí en la parte de segmentación, ¿no? Para ofrecer un servicio confiable, por ejemplo, es necesario que cada uno de estos segmentos se identifiquen, ¿no? Entonces se van a identificar por un número de secuencia, ¿no? Un número de secuencia, por decir 100, ¿no? Este primero, ¿sí? Si la cantidad de datos que lleva cada uno de estos segmentos es 10, por ejemplo, entonces el número de secuencia de este siguiente será 110, ¿no? Y si la cantidad de datos que lleva el siguiente igual es 10, es un ejemplo hipotético, el número de secuencia aquí será 120. Bien, entonces el proceso seguido aquí corresponde a lo siguiente.
que es necesario establecer un control de qué es lo que se está transmitiendo. O sea, qué unidad de datos protocolar, en este caso, qué segmento es el que se está transmitiendo. Y este va a estar identificado por el número de secuencia, ¿no? Y el contenido que lleva, o sea, el tamaño del contenido que lleva el segmento va a permitir calcular el número de secuencia o el identificador del siguiente segmento. De esta manera, se puede saber al otro lado, ¿no?, si se recibieron todos los segmentos, ¿no? Porque de acuerdo a la secuencia que tiene, yo puedo saber, he recibido los segmentos con el número de secuencia 100, 110, 120. Si el primero lleva 10 bytes, el segundo lleva 10 bytes, el tercero lleva 10 bytes, entonces quiere decir que está completo, ¿no? Entonces, se va a poder verificar si todos los segmentos correspondientes al flujo de datos recibido han sido recibidos de forma completa. Secuenciación. Esto es para controlar lo que se va recibiendo y para poder indicar, lógicamente, luego, en un proceso de acuse de recibo, que hemos recibido ese segmento, ¿no? Bien, también algunos protocolos pueden llevar a cabo lo que se conoce como detección de errores. En particular, la detección de errores, al cual se resalta bastante, es la que realiza la capa de enlace de datos. La unidad protocolar de la capa de enlace de datos se denomina trama, ¿no? Esta es la trama. Entonces, la trama, a diferencia de las otras unidades de datos protocolares, tiene la característica de incluir un encabezado y de incluir un trailer o una cola, ¿no? La información que transporta en la cola es la información que en este caso se utiliza con la finalidad de detectar errores, ¿no? El FCS, el Frame Check Sequence, ¿no?, se utiliza para la detección de errores, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se hace el proceso de detección de errores? Lo que se hace es ejecutar un algoritmo sobre todos estos datos, ¿no? Se ejecuta un algoritmo sobre todos estos. Aquí se aplica un algoritmo. Y ese algoritmo da como resultado este conjunto de bits, que tiene la característica de ser un patrón de bits único para el cual se ha aplicado el algoritmo. Si algún bit de estos cambia, al aplicar el algoritmo va a generar un conjunto de bits, un FSS diferente. Entonces, esto es utilizado para, ya en el destino, al recibir la trama, aplicar el algoritmo y comparar ese resultado con el FSS que lleva la trama. O sea, en el destino se hace el nuevo cálculo. Si algún bit aquí varió, entonces el FSS calculado va a variar y sería diferente al FSS transportado. Ese es el mecanismo de detección de errores. Entonces, los protocolos de comunicación, seguimos, va a implementar una serie de funciones como direccionamiento, confiabilidad, control de flujo, secuenciación, detección de errores. Y en el caso de los protocolos de la capa de aplicación, por ejemplo, van a desarrollar interfaces de la aplicación, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces aquí. El proceso de interacción entre los protocolos, ¿cómo se produce? Hay vamos a identificar dos procesos de interacción, ¿no? Supongamos que este sea la
pila de protocolos que en un momento dado está utilizando este host, ¿no? Entonces, aquí viene la primera interacción. El protocolo de la capa superior, de la capa de aplicación, ¿no? Entonces, si identificamos a las capas, esta es la de aplicación. Luego vamos a tener el que sigue es la capa de transporte. Y el que sigue es la capa de internet, ¿no? Y la capa de acceso a la red. Bien, entonces tenemos ahí, esta es la capa de aplicación, esta es la capa de transporte, esta es la capa internet y esta es la capa de acceso a la red, ¿no? Entonces, este es uno de los protocolos que opera en la capa de aplicación, ¿no? La interacción aquí se va a producir de este modo. La capa superior solicita servicios a la capa inferior. HTTP solicita los servicios de TCP, servicio de transporte confiable. TCP solicita los servicios a IP, ¿no? Identificación de origen a destino, enrutamiento. E IP solicita los servicios del protocolo de la capa de enlace de datos. Si tiene que transportarse esos paquetes a través de una red Ethernet, por ejemplo, entonces va a utilizar los protocolos de la red Ethernet, ¿no? Bien, entonces este es, digamos, al interior de la pila de protocolos de un computador, cómo es que se produce la interacción, que es diferente a la perspectiva de la interacción con la pila de protocolos que utiliza el remoto, ¿no? Supongamos que este es el remoto, ¿sí? Entonces vamos a tener algo como esto. Ahí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que en el remoto también está operando HTTP. ¿Sí? Aquí está trabajando TCP. ¿Sí? Aquí está trabajando también el protocolo IP. ¿Sí? Y aquí está trabajando Ethernet también, ¿no? Entonces, el proceso de interacción se va a dar entre pares, ¿no? Aquí. El proceso de interacción va a ser realizado de esta forma. Aquí. Es el protocolo HTTP del origen interactúa con HTTP del destino, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, desde la perspectiva de la capa de aplicación en HTTP, aquí se va a ejecutar en un proceso de consulta, ¿no? Aquí en un proceso de consulta se va a ejecutar, por ejemplo, el GET, ¿no? El GET, la solicitud de cierta información, ¿no? Y ante esto, el servidor va a responder, ¿no? En la misma capa de aplicación mediante un código algunas veces puede ser de error o de conformidad, un 200 OK, por decir, ¿no? Y luego entregará
los datos solicitados. Si es un 200OK, significa que los datos que está solicitando ha sido ubicado en el repositorio, en el servidor, y se está procediendo a entregar, ¿no? Bien, entonces el proceso de interacción es de igual a igual. Lo mismo va a pasar entre los pares de la capa de transporte, ¿no? O sea, la capa de transporte en el origen va a interactuar con la capa de transporte en el destino, ¿no? La capa Internet, el protocolo de la capa Internet con el protocolo de la capa Internet al otro lado, ¿no? O sea, la interacción entre pares remotos se hace de igual a igual. Mientras que en uno mismo, en una misma capa o pila protocolar, en uno de los sitios, el proceso es de arriba hacia abajo, ¿no? Los protocolos de las capas superiores solicitan los servicios de las capas inferiores y así sucesivamente. ¿Está claro? Un check si está claro y si no, por favor, las preguntas necesarias. Gracias, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Según la arquitectura TCP/IP, ¿sí? Esto es según la arquitectura TCP/IP, hay que tener siempre presente esto. Hay 4 capas conceptuales, ¿no? La capa de acceso a la red, capa internet, capa de transporte. Si lo enmarcamos esto, sería algo así, ¿no? Esta es la arquitectura TCP/IP. 4 capas conceptuales. ¿De qué se encarga la capa de acceso a la red? La capa de acceso a la red se encarga de 2 cosas. Uno de los aspectos que ve ciertamente es lo relacionado con la capa física, ¿no? Las transmisiones de las señales a través de los medios. Pone señal en un extremo, transmite y recibe señal en el otro extremo, ¿no? Este viene a ser el medio de transmisión. Medio de transmisión. Bien, también incluye la capa de acceso, la capa de enlace de datos. La capa de datos, según el modelo OSI, involucra 2 funciones.
la función de detección de errores que comentamos y la función de control de acceso al medio. Entonces, ese conjunto de funciones, control de acceso al medio, detección de errores, ¿no? Y la transmisión a través de los medios físicos, en la arquitectura TCP/IP se le da el nombre o la denominación de capa de acceso a la red. La capa de Internet se encarga de el transporte de las unidades de datos protocolares que corresponderían aquí a los paquetes, ¿no? Capa de Internet, los paquetes, desde un origen hacia un destino. También dentro de las funciones de la capa Internet está la identificación de los dispositivos en las redes TCP/IP mediante las direcciones IP. La capa de transporte se encarga de implementar una abstracción de interacción entre dispositivos finales, de origen a destino, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la capa de transporte, este cliente interactúa directamente con este servidor, solicitándole y él respondiendo a las solicitudes que se hacen, ¿sí? Mientras que la capa de aplicación se ve como la capa que da soporte de red a las aplicaciones de usuario final. Bien, entonces, en resumen, eso es la arquitectura TCP/IP. Sí, solamente contempla 4 capas conceptuales. Bien, ¿alguna otra inquietud? Profesor, el emisor se encarga de ubicar las capas en ese orden, ¿no? O sea, el emisor encapsula el mensaje poniendo primero la capa de aplicación, luego la de transporte, la internet y acceso a red, y el receptor lo desencripta igual, pero al revés, ¿no? O sea, primero desencriptaría el de Ethernet, luego el IP, luego el TCP y luego el HTTP. Ah, claro, en realidad sí, el conjunto de funciones se van a ir alternando dependiendo del rol que cumplen, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un flujo de datos continuo que se genera desde la capa de aplicación hacia la capa de transporte, ¿no? En la capa de transporte, como habíamos indicado, se produce la segmentación de los datos, ¿no? Luego, estos datos, para que ya sean enviados hacia el destino, tienen que encapsularse en paquetes IP, encapsulamiento. Luego, esos paquetes IP, cuando tienen que viajar a través de los medios físicos, tienen que primeramente encapsularse en las tramas. Las tramas son las que finalmente van a señalizarse y transportarse a través de los medios físicos, o sea, el contenido de las tramas, ¿no? Bien, en el lado receptor, la capa física del dispositivo va a recibir las señales y va a hacer el proceso inverso, ¿no? A partir de las señales va a construir la trama. La trama tiene información que permite conocer si el proceso de transmisión se ha llevado a cabo libre de errores, o sea, tiene la capacidad para poder identificar si ha habido o no errores de transmisión. Y luego de verificar eso, si no ha habido errores de transmisión, se va a desencapsular, se va a retirar el encabezado y la cola, y lo que se transporta, que viene a ser el segmento, va a ser, perdón, el paquete va a ser entregado a la capa correspondiente, ¿no? Entonces, aquí ya en la capa IP o en la capa Internet se va a dar cumplimiento a las funciones correspondientes a esa capa, ¿no? Luego de esto se produce el desencapsulamiento, se retira el encabezado y se entrega la unidad de datos protocolar que transporta el paquete IP, que es el segmento. Y en el encabezado del segmento, habíamos indicado, se encuentran pues, los números de puerto, origen y destino, que en este caso identifican a los procesos
o el proceso destino, ¿no? ¿Sí? Que si este es un servidor que tiene varios servicios, pues entregará esa unidad de datos protocolar al puerto que corresponde, ¿no? En este caso sería el puerto 80 o el puerto 443, dependiendo si es HTTP o HTTPS, ¿no? Así es como se lleva a cabo el proceso. ¿Sí? No sé si se aclara la duda y si hubiese alguna otra, pues plantéenla. Sí, profesor, gracias. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ok, listo. Gracias. Vamos a ver. La suite de protocolos, habíamos indicado, el término suite de protocolos se utiliza para referirse ciertamente a los protocolos, al conjunto de protocolos que operan dentro de cada una de las capas, ¿no? Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, algo que estuvimos comentando hace un momento, este es la arquitectura TCP/IP, ¿no? Fíjese las capas conceptuales que se plantean, ¿no? Capa de acceso a la red, la capa internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. ¿Sí? Entonces, si lo comparamos con otras arquitecturas, o sea, la arquitectura TCP/IP no es la única. Por aquí identificamos a la arquitectura o el modelo de referencia OSI de la ISO. AppleTalk es otra arquitectura. Nobel de Network, otra arquitectura. Cada una de ellas coincide con la perspectiva de organizar el conjunto de funciones en capas, ¿no? Entonces, ¿qué es la suite de protocolos? La suite de protocolos no es más que la referencia a la arquitectura con los protocolos que se han desarrollado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la suite o un acercamiento a la suite de protocolos TCP/IP. Nos vemos que en la capa de aplicación aquí se identifican protocolos HTTP, DNS, DHCP, FTP. En la capa de transporte se identifican los protocolos TCP y UDP. En la capa de internet, IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6 y así sucesivamente. Entonces, una suite de protocolos viene a ser la arquitectura con todos los protocolos que operan en cada una de las capas de esta arquitectura dada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las arquitecturas de red más notables? Viene a ser TCP/IP y el modelo de referencia OSI, ¿no? TCP/IP y OSI. Estos ya son arquitecturas heredadas, ¿no? En un momento dado fueron relevantes, tuvieron una presencia significativa en el mercado de las comunicaciones, pero hoy en día no. Hoy en día las redes son esencialmente redes TCP/IP, ¿no? Y el modelo de referencia OSI se utiliza como un modelo conceptual, ¿no? Para clarificar los conceptos relacionados a los sistemas de comunicación. Uno que otro protocolo del modelo de referencia OSI están en producción y coexisten con la arquitectura TCP/IP. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo de la pila de protocolos, ¿no? Y el proceso de interacción entre ellos, ¿no? Al interior del mismo, ¿no? El proceso, no se olviden, las capas superiores solicitan servicios a las capas inferiores, ¿no? Y las capas inferiores están ahí para ofrecer servicios a las capas superiores. Bien, la suite de protocolos un tanto más completa, hace un momento lo vimos, pero aquí puede verse
la cantidad más completa de protocolos. Y aún así nos quedamos cortos, ¿eh? Todavía aquí hay una gran cantidad de protocolos que no aparecen, ¿no? Entonces, a nivel de la capa de aplicación tenemos el número, si usted se va dando cuenta, el número más grande de protocolos, ¿no? Determinados servicios van a estar relacionados con protocolos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el servicio de correo electrónico, email, ¿no? El servicio de email o de correo electrónico en su implementación hace uso de los protocolos SMTP, POP3 y MAP, ¿no? Existen servicios que de por sí utilizan un solo protocolo, como por ejemplo el DNS, ¿no? El servicio de nombres, Domain Name Service, ¿no? Para el proceso de configuración dinámica de parámetros TCP/IP se tiene al protocolo DHCP V4, DHCP V6 y Slack, ¿no? Bien, entonces, dependiendo de el servicio que se desea implementar, ¿no? Ya sea de correo, DNS, transferencia de archivos. Entonces va a ser necesario en ese computador instalar la aplicación servidora correspondiente, ¿sí? A nivel de la capa de transporte, en la arquitectura TCP/IP solamente hay dos protocolos definidos y esos son TCP y UDP, no hay más. Podemos decir que es la capa en la que, de la arquitectura TCP/IP, en la que menos protocolos hay, ¿no? Luego tenemos la capa Internet, ¿no? En donde se encuentra el conjunto de protocolos para el transporte de los paquetes IPv4 y IPv6, el NAT, ¿no? Para la interacción de las estaciones que están identificadas con direcciones IP privadas hacia las redes públicas, para el manejo de los mensajes de error y de control, el protocolo ICMP, y para la actualización de las tablas de enrutamiento, los protocolos de enrutamiento, ¿no? OSPF, IGRP, BGP. Y a nivel de la capa de acceso a la red, básicamente aquí vamos a encontrar escasos protocolos que son propios de la arquitectura TCP/IP, ¿no? Muchos de ellos corresponden a soluciones de comunicación ya establecidas, como por ejemplo Ethernet, como por ejemplo las wireless LAN, ¿no? Que sí forma parte de la arquitectura TCP/IP y que ha sido necesario desarrollar. Protocolos tales como el ARP, ¿no? ARP es un protocolo que no pertenece ni a la capa de acceso a la red, ¿no? Ni pertenece a la capa Internet. Más bien este protocolo se encuentra un tanto aquí en el borde, ¿no? Aquí en la interfaz, ¿no? Aquí es donde se encuentra. Porque utiliza direcciones IP, que son unidades de datos, unidades de información de la capa Internet, y utiliza direcciones MAC, que corresponden a la capa de acceso a la red. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? A ver, por favor, me dan un check si está claro hasta aquí. Profesor, una consulta. Sí, En sí, la capa de transporte mencionó los dos tipos, ¿no? sí. La diferencia entre ambos, ¿cuál sería? Vamos. Aquí hay dos tipos de servicio. Uno de ellos que es el servicio
confiable y no confiable. TCP es un servicio confiable y UDP no confiable. ¿Qué significa confiable en el contexto de las comunicaciones en red? Confiable significa que garantiza la entrega y no confiable que no garantiza la entrega. En este caso, TCP es un protocolo confiable. Quiere decir que va a instrumentalizar una serie de mecanismos que va a permitirle al host origen y destino, ¿no?, intercambiar información para poder controlar que todos los datos que han sido enviados están siendo recibidos, ¿no? Y viceversa, ¿sí? Entonces, si hay un dato que no ha llegado, ¿no?, entonces es posible hacer la indicación para que ese dato vuelva a retransmitirse. O sea, implementa también no solo mecanismos de control de datos, sino mecanismos de recuperación de errores, ¿no? A diferencia de esto, UDP no hace eso, ¿no? Simplemente envía los datos y si llega, llega bien, y si recibe, recibe bien, ¿no? Pero parecería como que en ese contexto TCP debería ser el único que se utilice, no UDP. Lo que sucede es lo siguiente. Al implementar un mecanismo de, digamos, seguimiento de los segmentos que se envían, que se reciben, mecanismos de recuperación de errores, se hace más complejo, se utiliza más información y los tiempos asociados, ¿no?, al procesamiento de estas unidades de datos protocolares también son mayores, lo cual va en contra de ciertos requerimientos de ciertas aplicaciones que son sensibles al retardo, como el tráfico de voz, por ejemplo, voz sobre IP, el video streaming, ¿no? Necesitamos más que sea confiable, que sea rápido, ¿no? Porque si los paquetes correspondientes al video streaming demoran demasiado, la calidad del servicio se deteriora, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambos protocolos son útiles en la medida que sirven ciertamente a las características del sistema de comunicación requeridos por las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones sensibles a retardo, ¿qué es lo que van a requerir? UDP, porque es rápido, más rápido que confiable, ¿no? Mientras que aquellos que necesitamos que sean confiables utilizan TCP, ¿no? Por ejemplo, el HTTP, la transferencia de archivos, correo electrónico, utilizan TCP. Esa es la diferencia. Lo vamos a discutir más adelante. Este es un adelanto de ello. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces aquí podemos observar ese proceso de comunicación en donde observamos el flujo de los datos desde las capas superiores hacia las capas inferiores. Supongamos aquí que el servidor haya recibido un requerimiento, ¿no? ¿Sí? Un requerimiento en el más alto nivel y ahora este servidor tiene que responder a ese requerimiento. Entonces aquí está respondiendo al requerimiento correspondiente, ¿sí? Entonces, en esa respuesta, fíjese que el flujo de datos viene ¿de dónde? De las capas superiores a las capas inferiores, ¿no? Entonces, cuando el flujo de datos viene de las capas superiores a las capas inferiores, se va a producir lo que se conoce como el encapsulamiento, ¿cierto? Bien, entonces el encapsulamiento implica el flujo de datos que viene desde la capa superior, ¿no? Recuerde que en la capa de transporte se lleva a cabo lo que se conoce como la segmentación, ¿no? Entonces los datos aquí
los datos del usuario ya segmentados van a ser encapsulados dentro de el segmento TCP en este caso. Pero TCP a su vez va a solicitar los servicios del protocolo IP. Entonces IP va a encapsular al segmento TCP. Pero IP también solicita los servicios de Ethernet para el ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? Y entonces tenemos que la trama, esta es la trama, es la unidad de datos protocolar más grande y la que encapsula a todos los demás, ¿no? En secuencia podría ver usted ahora de que, por ejemplo, aquí tenemos, este es el paquete IP, ¿no? El paquete IP está siendo encapsulado dentro de la trama, ¿no? Y luego tenemos por aquí el segmento. ¿No? El segmento se encapsula en el paquete, ¿no? Y finalmente tenemos aquí los datos de usuario, ¿no? Entonces, cuando el flujo de datos viene de la capa superior a la capa inferior, ¿qué ocurre? Ocurre el encapsulamiento de los datos. El encapsulamiento. Y el encapsulamiento implica añadir encabezados. ¿Sí? Encabezados. También se le denomina esto overhead o sobrecarga, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Aquí está, ¿no? Los datos de usuario y aquí se genera el overhead, ¿sí? Para el caso del segmento, cuando se encapsula, se genera este overhead, ¿no? Cuando el paquete se encapsula en la trama, se genera este overhead. ¿Está claro? El proceso de encapsulamiento, cuando el flujo de datos viene de las capas superiores hacia las capas inferiores, ¿no? Y finalmente, le decía que lo que se va a transmitir a través de los medios, ¿qué va a ser? Bueno, aquí se está representando, todavía esta es una representación lógica en binario, ¿no? Sí, pero esto a través de los medios de transmisión, si es par de cobre, irá en forma de señales, ¿no? ¿Sí? Si es cable de cobre, pues son las señales las que se transmiten aquí, las que representan a un 0, las que representan a 1, y así sucesivamente, ¿no? Bien, y cuando los datos ya llegaron al destino, ¿sí? Y van hacia la capa superior, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, ¿qué es lo que se ha recibido? Se ha recibido aquí las señales, ¿no? Las señales que luego se han convertido, estas señales, luego de identificar ese conjunto, ese patrón de ceros y unos, ¿sí? Luego de identificar ese patrón de ceros y unos, esto se convierte o se ve en la abstracción, se trata en la abstracción como si fuese una trama, ¿no? Como si fuese una trama. O sea, estas señales que se reciben, ¿qué son? Un conjunto de bits, ¿no? Son 0, 1, 0, pero todo esto, a su vez, todo esto ya visto desde la capa de enlace de datos, se va a identificar, ¿no?
Aquí tenemos la dirección MAC origen, tenemos la dirección MAC destino, tenemos el campo tipo, ¿no? Y al final tenemos el FCS, ¿no? O sea, identificamos los diferentes campos de acuerdo a la estructura y estamos frente a la trama Ethernet, ¿no? Bien, ¿cuál es la función o las funciones que habíamos indicado para la capa de enlace de datos? Habían dos funciones, ¿no? Una, la detección de errores. El proceso de detección de errores se hace mediante la información que está en la cola, ¿cierto? Esto es el FCS, el Frame Check Sequence, la secuencia de chequeo de trama, el FCS. Bien, ¿qué más trata la capa de enlace de datos? Trata de los mecanismos de control de acceso al medio, ¿no? O sea, establece cuáles son los procedimientos que se van a seguir para recuperar los datos desde el medio de transmisión, ¿no? O para hacer el envío de los datos y colocar los datos en el medio de transmisión. Bien, si esto se ha cumplido y no hay errores de transmisión, entonces se va a proceder a desencapsular. Desencapsular significa de que se va a retirar el encabezado. O sea, desencapsular significa se retira esto, ¿no? ¿Y qué queda? ¿Qué es lo que queda? IP. Claro, queda el paquete IP, ¿no? Va a quedar el paquete IP esto, ¿sí? Bien, entonces las funciones relacionadas a la capa Internet está la de transporte. Identificará si la dirección IP correspondiente al destino es el del dispositivo, ¿no? Y los otros campos que corresponden a sus funciones, ¿no? Si todo eso está bien, entonces el paso siguiente va a ser nuevamente desencapsular. Retira su encabezado y cuando retira su encabezado, ¿qué es lo que queda? Queda el segmento, ¿no? Va a quedar el segmento, este. Y así. Pero en ese devenir, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es el tránsito del flujo de los datos desde las capas inferiores hacia las capas superiores, ¿no? De esta manera, ¿no? Aquí, ¿qué era? Se reciben los bits, las señales, los bits, ¿no? Y finalmente se maneja la unidad de datos protocolar conocido como trama. Y luego, luego de desencapsular esa unidad, o sea, retiro este encabezado que me quedaba, el paquete IP. Ese paquete IP es el que va a ser entregado a la capa superior. Aquí. Paquete IP. ¿Sí? ¿Qué sigue? Si se retira el encabezado del paquete IP, ¿qué nos queda? El segmento, ¿no? Entonces queda el segmento. Estamos siguiendo el proceso de desencapsulamiento, ¿no? Y si se retira el encabezado del segmento, ¿qué es lo que nos queda? Los datos, ¿no? Los datos. Ahí está. Entonces, cuando el flujo de datos va desde las capas inferiores hacia las capas superiores, ¿qué se produce? Este es el desencapsulamiento, ¿no? Aquí se va a producir el desencapsulamiento. Y desencapsulamiento es sinónimo de retiro de cabeceras, ¿no? ¿Sí? Retiro de cabeceras.
¿Está claro? A ver, regáleme un check si está claro y si no, por favor, formule la pregunta. Bien. Bien, detrás de los diferentes protocolos, las arquitecturas y los protocolos están los organismos internacionales, ¿no? Los organismos internacionales son los que dan soporte a todo esto. Lógicamente, para la creación de los organismos internacionales ha sido necesario, pues, la concurrencia de los diferentes actores del mercado, ¿no? No solo el mercado, sino también de la parte de la academia, ¿no? O sea, las universidades y los centros de investigación. Entonces, estos protocolos estándares provienen de organismos que son aceptados universalmente, ¿no? La IEEE, por ejemplo, a la IEEE le debemos todas las especificaciones relacionadas con las redes Ethernet cableadas, con las redes Wi-Fi, con Bluetooth, con WiMAX, ¿no? Al IETF, todo lo que viene a ser la suite de protocolos de Internet. Al TIA, los protocolos relacionados a la capa física, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tenemos ahí la serie de organismos, como por ejemplo para la administración de la Internet se ha tenido que organizar lo que se conoce como el Internet Society, ¿no? Que dentro del IAB este divide funciones y aparecen ahí el IETF y el IRTF. El IETF es el encargado de dar mantenimiento a toda la suite de protocolos TCP/IP, ¿no? Mientras que por este lado el IRTF básicamente está orientado a tareas de investigación, ¿no? Bien, entonces, funciones. El IANA, por ejemplo, dentro de la organización, ¿no? De la Internet, dentro de la organización de la Internet, está encargada, como sus siglas indican, ¿no? Internet Assigned Numbers Authority. Es la autoridad de la asignación de los números de Internet, o sea, de los identificadores. O sea, administra las direcciones IP, los rangos de las direcciones IP. Administra los números de puerto. También bajo su control está el manejo de los nombres de dominio, ¿no? Pero que a su vez el IANA ha descentralizado esto, ha descentralizado a través de los RIRs, ¿no? RIR, los registradores de recursos de Internet. Entonces, a nivel mundial existen 5 RIRs. Empezamos con nuestra región. Para la región América Latina y el Caribe está LACNIC, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y el África, ¿no? Estas son los RIRs sobre los cuales se sostiene el IANA. Vale decir que para distribuir las direcciones IP a nivel de las regiones, pues lo hace a través de los RIRs. ¿No? Si usted en nuestra región, América Latina y el Caribe, requiere un juego de direcciones IP, B4, IPv6, lo que tiene que hacer es recurrir, en este caso, al organismo regional, ¿no? Este organismo regional es LACNIC, ¿no? Y LACNIC, siguiendo los procedimientos, le otorgará un rango de direcciones. Lógicamente, aquí hay costos de suscripción para ese servicio, ¿no? ¿Está claro?
Bien, ahí los organismos de los cuales comentábamos, los modelos de referencia, aquí está. Habíamos indicado que teníamos pues el modelo de referencia OSI, un modelo más granular, más académico, ¿no? Y la arquitectura TCP/IP, la arquitectura imperante, ¿no? La equivalencia entre ellos, fíjese, esto es muy importante, hay una equivalencia entre ellos. En la arquitectura TCP/IP, la capa de acceso a la red es equivalente a las dos capas más bajas del modelo de referencia OSI, ¿no? Capa de acceso a la red igual capa física y capa enlace de datos. La capa de Internet es equivalente, o la capa de red es equivalente a la capa de Internet en la arquitectura TCP/IP. La capa de transporte equivalente a la capa del mismo nombre. Y la capa de aplicación en la arquitectura TCP/IP es equivalente a las tres capas más altas del modelo de referencia OSI. ¿Sí? No es que esta capa de aplicación es equivalente a esta, no, es equivalente a todas estas tres capas. En esta capa de aplicación de la arquitectura TCP/IP se incluyen las funciones desarrolladas en la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que la suite de protocolos esencialmente se utiliza para referirse a el conjunto de protocolos que se ha desarrollado para cada una de las capas, ¿no? Entonces ahí vemos una muestra de algunos protocolos de la suite TCP/IP, ¿no? Bien, esto ya lo hemos conversado. El beneficio del uso del modelo basado en capas. Bien, ¿en qué nos beneficiamos haciendo uso de un modelo basado en capas? Primer beneficio, ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida sin la cual y una interfaz definida también para las capas superiores e inferiores. ¿Qué es lo que pasa? En el diseño protocolar, cada uno de estos protocolos son construidos con una característica de un gran nivel de desacoplamiento entre ellos, ¿no? De tal forma que un protocolo de una capa determinada puede variar, puede modificarse, ¿no? Y esto no va a requerir que se cambien los protocolos de las capas superiores y de las capas inferiores. ¿Qué es lo que ha pasado con IPv6, ¿no? IPv6 aparece en escena y se incorpora dentro de la suite de protocolos. Bien, entonces esa incorporación de IPv6 no ha significado que debajo de él, por ejemplo, cambie el protocolo Ethernet, cambie los otros protocolos, ¿no? Ni tampoco ha significado cambios en los protocolos de las capas superiores. Bien, entonces, segundo beneficio, fomenta la competencia ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Las especificaciones de cada uno de los protocolos es abierto. Quiere decir que cualquiera puede desarrollar productos TCP/IP. Sin interesar qué empresa haya fabricado un producto, ¿sí?
Como se han seguido los protocolos en la construcción de los mismos, esto va a garantizar la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. Evita, dice, que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten otras capas superiores e inferiores. Con lo que comentábamos, hay un acoplamiento bastante débil, ¿no? Los protocolos en esa capa son muy independientes. Proporcionan un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red. Bien, ahí tenemos al modelo de referencia OSI y sus 7 capas nombradas como se indica: la capa 1, la capa más baja; la capa física, la capa 2, capa enlace de datos; capa 3, capa de red; capa 4, transporte; capa 5, sesión; capa 6, presentación; capa 7, aplicación. Bien, y esta es la arquitectura TCP/IP. Como ya lo había identificado su compañero, la arquitectura TCP/IP solo está compuesto por 4 capas conceptuales. En el caso de TCP/IP no es frecuente referirse a las capas 1, 2, 3 o 4, ¿no? Por lo general, la denominación de las capas hace referencia siempre al modelo de referencia OSI. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, ya habíamos estado conversando de esto y la comparación entre ellos, ¿no? Comparación que también ya hemos realizado, ¿sí? Ambos describen la forma de llevar a cabo comunicación en red, ¿no? Pero no concuerdan en la cantidad de protocolos ni en la cantidad de capas conceptuales que debería de poseer esta arquitectura, ¿no? Y fíjese aquí. Bien, encapsulamiento de los datos, ya sabemos a qué refiere. El proceso se inicia con la segmentación. ¿En dónde es que se produce la segmentación? En la capa de transporte, ¿no? La idea de utilizar un mecanismo de transmisión como la que estamos abordando es el de hacer un uso más eficiente de los medios de transmisión. Bien, hablamos acerca de la secuenciación también, las unidades de datos protocolares y cómo aparecen, ¿no? La denominación más general es la de PD1. Bien. Entonces identificamos a las PDUs, ¿no? Cada uno por sus denominaciones
y donde operan, ¿no? La trama opera a nivel de la capa de enlace de datos, el paquete a nivel de la capa internet, el segmento a nivel de la capa de transporte, ¿no? Y los datos, que son los datos de usuario, ¿no? Bien. Ya vimos el ejemplo del encapsulamiento, el desencapsulamiento. El encapsulamiento es añadir encabezados, ¿cierto? El desencapsulamiento, quitar encabezados. En el encapsulamiento, el flujo de datos viene de las capas superiores a las inferiores. En el desencapsulamiento viene de las inferiores a las superiores, ¿no? Bien, para identificar a los diferentes dispositivos en la red, se va a utilizar en diferentes capas diferentes identificadores. Aquí, para muestra, se pone los identificadores de la capa 3, ¿no? El computador utilizará un identificador, el router por cada interfaz va a utilizar un identificador, de esta manera, ¿no? Entonces, cada uno va a tener una dirección IP correspondiente al segmento de red donde se encuentra. El protocolo IP se encarga de llevar a cabo el transporte de estos paquetes mediante un proceso de reenvíos sucesivos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se transportan los datos? Mediante la función conocido como ruteo. ¿Y en qué consiste la función de ruteo? Habíamos indicado que se identificaban tres acciones, ¿no? Recibe los paquetes, eso está por este lado, por la interfaz. Luego decide en términos de su tabla de ruteo, ¿no? Decide en términos de su tabla de ruteo y reenvía, ¿no? Luego hace el reenvío correspondiente. Aquí. Reenvía los paquetes. Bien, entonces viene, recibe, decide y reenvía, ¿no? A esto es lo que se le conoce como ruteo. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que necesitamos que se transporte en los paquetes? Los paquetes necesitan transportar como parte de sus encabezados. ¿Qué necesitan transportar? Las direcciones IP de origen e IP destino, ¿no? IP origen, IP destino. Entonces, a estas direcciones se les conoce como direcciones de capa 3
o también se les conoce como direcciones lógicas, ¿no? Bien, lo mismo se va a repetir si es IPv4 o es IPv6, ¿no? Habíamos visto también la estructura de las direcciones IP, ¿no? En IPv4 hay dos partes. ¿Cómo se denomina la primera parte de la dirección? Identificador de red, ¿no? La otra parte se denomina identificador de host, ¿no? Ya está. Esto es en IPv4. ¿Cómo se denomina a los campos de una dirección IP? Esto es una dirección IP o la estructura de una dirección IP, ¿no? Ojo, esta es una dirección IP. No confunda dirección IP con paquete IP, ¿sí? Y esta es una dirección IPv4, ¿no? Las direcciones IPv6 van a estar conformadas por una cantidad mayor de bits, pero en su estructura va a tener algo similar, ¿no? Aquí la denominación es la de prefijo y este es identificador de interfaz. Identificador de interfaz. ¿Sí? Pues una dirección IP en IPv4 tiene dos campos, identificador de red y identificador de host, mientras que en IPv6 tiene el prefijo y el identificador de interfaz. Bien, entonces en un proceso de comunicación como el que observamos aquí, va a entrar a jugar tanto las direcciones lógicas como las direcciones físicas. Las direcciones físicas o las direcciones MAC están registradas en las tarjetas de red Ethernet de los dispositivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el ejemplo nos están indicando de que es necesario comunicar la PC1, que tiene la dirección 110, con el servidor FTP, que tiene la dirección 9. O sea, queremos hacer comunicación de aquí a aquí. ¿Sí? Bien, entonces cuando nos encontramos en el mismo segmento de red, ¿sí? Cuando los elementos que se encuentran en el mismo segmento de red se dice que se va a llevar a cabo lo que se conoce como el enrutamiento directo. Enrutamiento directo. Bien, ¿en qué consiste el enrutamiento directo? Cuando este host, al ver su dirección IP destino, ¿sí? Al observar la dirección IP destino, se da cuenta que ese host está en la misma red lógica que él, ¿sí? Este es el identificador de red. Entonces dice, no es necesario que estos lleguen al router. Estos paquetes los puedo enviar yo directamente mediante el enrutamiento directo. Y para hacer el envío de este paquete a este host, lo único que necesito es cuál es su dirección IP, ¿no? Lo tengo aquí. Y también su dirección MAC,
La dirección MAC normalmente no la va a conocer, entonces tiene que averiguarlo a través de la red, ¿no? Entonces, para poder saber cuál es la dirección MAC que tiene asociado a la dirección IP, es que se utiliza el protocolo ARP, el Address Resolution Protocol. Lo que hace este protocolo es mapear IP con MAC. La IP es la dirección lógica, ¿no? La MAC es la dirección física. Bien, entonces, si él sabe la IP, puede averiguar mediante ARP cuál es su dirección MAC. ¿Está claro? Bien, esto es lo que sucede aquí. Pero ahora, ¿qué sucede cuando el origen está en una red y el destino está en una red diferente? El host que está intentando enviar va a ver, este es el destino y esta es mi dirección origen. En base a eso, él puede ver que la red destino de este host es diferente Bien, entonces, viendo las direcciones se va a dar cuenta el host de que esta dirección no está en su misma red lógica, sino está en otra red lógica. Razón por el cual este host lo primero que va a hacer es, de acuerdo a la información de su tabla de enrutamiento, va a enviar ese paquete, el paquete lo va a enviar hacia el router. Bien, entonces así es como va a transitar el paquete, ¿no? Mira la dirección destino, está en otra red, entonces envía al router. El router va a mirar su tabla de enrutamiento. Si lo tiene registrado en la tabla de enrutamiento, va a proceder al envío al siguiente router, al siguiente router, hasta que por fin llega al destino, ¿no? Entonces, este proceso es conocido como el enrutamiento IP. ¿Está claro? Bien, entonces aquí está el paso a paso. Obsérvese en este paso a paso que hay cosas que no cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí en el envío correspondiente puedo observar de que la dirección que tiene origen y el destino son los mismos, ¿no? Muy bien. Ahí va el procedimiento, como el paquete llega hacia el router y luego desde el router va a hacer el envío al siguiente router, ¿no? Las direcciones con las que trabajamos aquí son las direcciones MAC y las direcciones
IP, ¿no? Para identificar la puerta de enlace, por ejemplo, estos hosts, tenemos que usar la dirección IP. Bien. Entonces, cuando los datos viajan a través de segmentos de red que pertenecen a la categoría de Ethernet, entonces vamos a utilizar direcciones capa 2 y capa 3, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre que se le da a las direcciones capa 3? Y el otro nombre que se le da a las direcciones capa 2. L3. ¿Ethernet? No, Ya IP. en el caso de L2 son las direcciones Ethernet, ¿no? O las direcciones físicas también se denominan, ¿no? Direcciones Ethernet o direcciones físicas, ¿no? O direcciones MAC, ¿no? Es necesario relacionar las direcciones IP con las direcciones MAC. ¿Qué protocolo es el que se encarga de relacionar las direcciones IP con las direcciones MAC? ¿Cómo se llama el protocolo que vincula la dirección IP con la dirección MAC? Protocolo ARP. Protocolo ARP, no se olviden. ARP, ¿no? Vincula o mapea, ¿no? Dirección IP con dirección MAC, ¿no? Vincula dirección IP con dirección MAC. Bien, entonces, para que dentro de un mismo segmento de red un host pueda enviarle un paquete IP a otro host, es necesario que este host conozca la dirección MAC del host destino. Y para averiguar eso, si no lo sabe, utiliza el protocolo ARP, ¿no? Bien. En el paquete IP, algo que nosotros vamos a observar aquí en todo este proceso es lo siguiente. Fíjense, este es el paquete IP, ¿no? En donde se identifican las direcciones IP origen e IP destino, ¿no? Se representa aquí con diferentes colores debido a que sufre cambios, ¿no? Aquí va a haber una dirección L2. Por este otro lado vamos a tener una dirección L2 diferente y por este otro lado vamos a tener una dirección L2 diferente que la otra. Claro, cuando se lleva a cabo el proceso de envío, ¿qué L2 utiliza aquí? Va a utilizar el L2, la MAC de esta interfaz y la MAC de esta interfaz del router. Cuando este le envía a este otro, va a utilizar la dirección MAC de él, ¿no? Y la dirección MAC de él. Cuando este le envía a este otro, va a utilizar la dirección MAC de esta interfaz de red Ethernet y la dirección MAC de esto. O sea, ¿qué observamos? Que las direcciones L2 van cambiando, ¿no? En cada salto van cambiando. Pero ¿qué es lo que no varía? Las direcciones L3, ¿no? Por eso es que aparece todos del mismo color, ¿no? O sea, esto es invariante, ¿no? La dirección IP origen y la dirección IP destino en el paquete IP no varía.
¿sí? Entonces, aquí no hay variación. Direcciones IP no varían. Salvo que estos paquetes pasen por un servidor NAT, ¿no? En el caso del servidor NAT sí va a haber una variación de la dirección IP origen, que es privada, por la dirección IP origen, que es pública. Bien, entonces eso es lo que observamos ahí en todo el movimiento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Desde el punto de vista teórico, hasta este punto es que vamos a tomar en la práctica, ¿eh? Vamos a ver ahora la capa física. Bien, vamos a ver el propósito de la capa física, las características, los diferentes tipos de medios de transmisión, ¿no? Basados en cobre, que viene a ser el cable coaxial, el cable UTP, el cable de fibra óptica y también los medios inalámbricos, ¿no? Bien, entonces para poder hacer posible la comunicación en red, ciertamente es muy importante que los dispositivos muchos de ellos estén conectados físicamente, ¿no? Entonces la conexión física, en cierto modo, la conceptualizamos como una conexión a través de un medio, ¿no? Fibra óptica, cable coaxial, cable UTP. Pero en el caso de las redes inalámbricas también va a haber conexiones, ¿no? Claro, se le denomina esto, digamos, medios no guiados, ¿no? Medios no guiados, para diferenciarse de los medios guiados, que son los basados en cable. Las transmisiones inalámbricas se han hecho muy populares en estos últimos años debido a que cada vez están logrando velocidades cada vez más expectantes. Las especificaciones inalámbricas están en el orden de los gigabits por segundo. Ya. Las transmisiones inalámbricas han llegado al orden del gigabit por segundo. Entonces, desde el punto de vista de la velocidad de transmisión, lo hace tan rápido como las redes cableadas, que también están en el orden de un gigabit. Pero el nivel de eficiencia de las transmisiones en las redes cableadas es superior al de las redes inalámbricas. En el caso de Wi-Fi, una red cableada tiene un rendimiento 2 veces mayor que el rendimiento que podemos tener en una red inalámbrica Wi-Fi, ¿no? Y cuando hablamos del tema de rendimiento, estamos hablando de las manifestaciones de estas, que son, por ejemplo, la rapidez de la comunicación, ¿no? Bien, entonces tenemos que va a ser necesario conexiones de naturaleza física entre los diferentes dispositivos, ¿no? En el ámbito de la red local, por ejemplo, las estaciones de trabajo deben estar conectados hacia el switch hacia el router, ese router con otros routers, así, componiendo una red compleja, ¿no? Bien, entonces, todas estas conexiones están relacionadas con la capa física. La capa física
especifica todo lo relativo a los medios de transmisión, ¿no? Todo lo relativo a los medios de transmisión. Medios de transmisión. ¿Qué más? También tiene que ver con los conectores que se utilizan. Un medio de transmisión de par trenzado, cable UTP, va a requerir conectores específicos, ¿no? Los conectores RJ45. Los medios de transmisión fibra óptica van a requerir otros tipos de conectores, ¿no? Los SC, los LC, ¿no? Los ST. Bien, también especifica la velocidad de transmisión. También especifica el alcance máximo. ¿Sí? El alcance máximo. Entonces, a nivel de los medios de transmisión, ¿qué es lo que se va a transmitir? Señales. Pueden ser eléctricas, pueden ser ópticas, señales al fin. Los medios de transmisión entonces son los que van a encargarse de transmitir las señales desde un extremo del medio hacia el otro extremo inmediato del medio de transmisión. Bien, desde el punto de vista del modelo de referencia, este es OSI, ¿no? Esto es OSI, Open System Interconnection, OSI. Interconexión de sistemas abiertos, ¿no? Entonces, el modelo de referencia OSI plantea un modelo conceptual de 7 capas, ¿no? Y lo numera desde las capas inferiores hacia las capas superiores, empezando por la capa más baja, al cual da la numeración de capa 1, ¿no? Tenemos 7 capas conceptuales en el modelo de referencia OSI, ¿no? En la arquitectura TCP/IP, ¿cuántas capas conceptuales tenemos? Solo 4, ¿no? Las diferentes especificaciones utilizadas por la capa física provienen de los organismos de estandarización internacionales, ¿no? Como la ISO, el EIA-TIA, la ITU, ANSI y EEE. Estos organismos se forman ciertamente a propuesta de los interesados en el mercado de las comunicaciones, ¿no? Bien.
¿Cuáles son los aspectos entonces ya un tanto más específicos que va a abordar la capa física, ¿no? Los componentes físicos, la codificación y la señalización. Componentes físicos, estamos hablando del cable, los conectores, ¿no? La codificación tiene que ver con la adecuación de las señales que vamos a transmitir, ¿no? A la adecuación, ¿no? Normalmente no se transmite tal igual como se tienen los datos en la capa superior, ¿no? Bien, los componentes físicos son los dispositivos de hardware, los medios, los conectores que se encargan de transmitir las señales que representan a los bits. Ahí tenemos las señales. Previo a la señalización se tiene lo que se conoce como la codificación, ¿no? Por ejemplo, esta es la codificación utilizada en Ethernet y en Gigabit Ethernet, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? La señalización corresponde ya a la transformación de los bits correspondientes, como aquí se observa en señales, ¿no? Y esto va a cambiar, ¿no? Para el caso de la señalización en el cable Ethernet, por ejemplo, aquí es multinivel, ¿no? Mientras que en el caso de la fibra óptica vamos a tener que las señales es luz, ¿no? Hay luz, no hay luz, ¿no? Luz cuando es un 1, no hay luz cuando es un 0, ¿no? Y en las transmisiones inalámbricas vamos a utilizar diferentes técnicas de modulación, ¿no? Con la finalidad de hacer la señalización correspondiente, ¿no? Entonces, en principio vamos a tener nosotros aquí los bits, ¿no? Que deseamos transmitir, ¿no? Entonces, en el caso de las transmisiones a través del espectro radioeléctrico, no podemos hacer una transmisión en digital, así como aparece. Tenemos que hacer una transmisión analógica. Se utilizan aquí las diferentes técnicas de modulación para la representación de un 0 y un 1. Por ejemplo, en la modulación AM, tenemos que un 0 se representa por una señal de nivel más bajo, ¿no? Mientras que un 1 se representa por una señal de un nivel más alto. Mientras que en el caso de la modulación en frecuencia baja, esta frecuencia baja va a ser un 0, ¿no? Y frecuencia alta un 1. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a quedarnos ahí. ¿Alguien más falta registrar su asistencia?